con César llegamos, primero la cueva, primero la cueva de los Verdes con José Soto, iluminar la cueva. El proyecto que había primero era poner unas bombillas allí para poder entrar y ver qué es lo que se puede hacer en esa cueva. Pues Jesús Soto Morales, se empeñó en ir una tarde y fuimos tres funcionarios. Bueno, 2 funcionarios y Jesús Soto. Entramos dentro con lámparas de carburo y no era más que poner una lámpara de carburo en un sitio y nos dábamos cuenta de lo que se podía hacer. Y Soto, como electricista, para eso era un hombre que sabía la tira, además listo, muy listo, porque el tío trabajaba día y noche. Me pide 12 hombres, vamos a empezar a iluminar la Cueva de los Verdes. Y empezamos a trabajar allí y se terminó la Cueva de los Verdes. Entonces ya cuando llegó César, vio la Cueva de los Verdes. Entonces, pues en el Jameo también hay que hacer una cosa, porque el Jameo es lo mejor del mundo. Allí se hace una sala de fiesta de la mejor del mundo. Y yo cuando decía eso, claro, yo no estaba mentalizado todavía de todo lo fantástico que César decía. Pero, pues vamos a empezar en el Jameo. Entonces, lo primero que él dijo que se debería hacer, y así se hizo, era quitar el escombro que se había tirado las visitas, cada vez que iban al Jameo, la gente, para sentir el agua al caer abajo. El Jameo tiene en el centro, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, tiene como si dijéramos un lucernario. Y por ahí miraba la gente para abajo y veía el agua. Cogía una piedra, ¡plá! Y así sucesivamente durante años se rellenó. Mire usted cómo estaba, que desde donde podíamos llegar al Jameo se podía ir caminando hasta el centro, hasta mirar por este lucernario al cielo. Pero César dice, esto va a ser lo mejor del mundo, como esto no hay, por eso ningún sitio hay una cosa como el Jameo, y lo vamos a arreglar y lo vamos a hacer, que aquí viene el turismo y tal. Y entonces lo primero que nos dijo a don José Ramírez, estaba don Antonio Álvarez Rodríguez, Jesús Soto, César, que el que llevaba, y yo oyendo, a ver, esto hay que sacar el escombro y dejar todo eso limpio. Bueno, la preocupación mía era que en aquel entonces no había maquinaria, grúas para sacar ese material, ni teníamos para los buzos meterse allí. Entonces lo primero que empezamos a poner de las galerías de Famara, a traer esas vagonetas que utilizábamos en la galería, montarlas con un winche que arrastraba la vagoneta hacia arriba. Claro, era fácil coger las piedras, echarlas a la vagoneta y el winche lo tiraba, pero cuando ya le llegaba el agua por las rodillas, ese fue el problema. ¿Cómo vamos a sacar esa piedra? ¿Cómo vamos? Y de noche, pues, se le da la taramela un poco, piensa que de qué manera trabajamos, pues si ahí nos podemos meter una pala mecánica. Bueno, pues inventé una cosa ya de pescadores, nos pusimos a pescar piedras. No sé si ustedes saben lo que es una gueldera, ¿no? Una gueldera es una cosa para coger pescado, redondito también. Pues hicimos unas guelderas, la echábamos primero que nada hicimos una balsa como la que se usa para cruzar un río, una balsa hecha de bidones, madera, y allí se subían los hombres con unos tubos con gancho y se ponían a pescar piedra. Echaba la gueldera y con el gancho echaba la piedra encima dentro de la gueldera, pues la subíamos y la poníamos en esa plataforma. Cuando esa plataforma estaba llena de piedra, la atracábamos en un hoyito que hicimos allí, y entonces con la vagoneta se tiraba donde está hoy la piscina. No sé si habrán ido al Jameo. Antes de hacer la piscina, claro, tirando la piedra allí. Una montaña de piedra.
terminado la Cueva de los Verdes, pues el equipo de la Cueva de los Verdes con Jesús Soto se empezó donde llamamos el Cameo Chico. Y yo con el personal en el otro lado, pues abriendo donde iba con la idea que César le daba a Jesús Soto, me daba a mí, porque la idea nos daba, éramos 5 personas, el presidente, el vicepresidente, que era don Antonio Álvarez Rodríguez, César, Jesús Soto y Luis Morales. De ahí se hablaba de todo eso. Y de Soto y Luis Morales eran los que tenían que realizar. La parte artística le tocaba a Jesús Soto, porque el tío ya tenía una facilidad enorme para coger la idea de César, algo increíble. Y yo me encargaba de la parte la parte más ingrata, ¿no? La parte del personal y de la cosa de la construcción. Y como además del Cameo no tenía esa obra sola, se estaba trabajando al mismo tiempo en la ciudad deportiva, en el hospital insular, eso todo en las montañas del fuego, en caminos vecinales de conservación y en caminos vecinales de realizar asfaltados. Así que, bueno, si quieren que siga, pues a lo mejor pues, amanecemos aquí, ¿no? Don Luis, cuéntenos, Sí. Si decimos al principio que había una idea de isla en César Manrique, usted nos contó... Ah, bueno, de ideas que no se pudieron realizar. No, me refiero, por lo visto había un coche en el que todos los sábados 5 personas se metían Sí. y iban a recorrer la isla. Sí. Todos los sábados salíamos a recorrer las obras, sí. Y después al final tomábamos un cortadito en el Cameo Chico. ¿Quiénes eran esas 5 personas? ¿Quiénes eran esas 5 personas? Don José Ramírez Cerdá, presidente. Don Antonio Álvarez Rodríguez, vicepresidente. Don César Manrique Cabrera. Sí. Don Jesús Soto Morales. Sí. Y Luis Morales Padrón. ¿Y usted? Eso era todo el equipo. O sea que recorriendo la isla... Recorriendo la isla y cogiendo las ideas de César y tratando de realizarlas como César decía. Y lo que sí digo aquí, que César siempre insistía mucho de que el paisaje había que cuidarlo mucho, que cuando se hace una obra en el paisaje, al hacer la obra, que no perjudique al paisaje, sino todo lo contrario, que lo mejore, como se hizo en el Cameo. Hay una cosa muy bonita, muy buena, todo abandonado, lleno de incluso de animales que morían y se tiraban. Donde está el auditorio hoy, habían camellos y ovejas, animales muertos, ¿no? Y César siempre insistía mucho y todo el personal le apreciaba, porque además hemos aprendido de César mucho. Porque los 300 que se quedó en 200 final, 200 y más, hasta que don Enrique, hubieron 200 y pico con usted. Es decir, que ese equipo no dejó de trabajar, ya venía el presidente y nosotros seguíamos trabajando. Igual, César nos iba orientando incluso de lo de las carreteras, lo más que existía era la limpieza de los bordes, de que el paisaje no quedara roto por la carretera, sino que todo lo contrario, que se vea el paisaje. Y si la carretera no está bien hecha, encajada en ese paisaje, pues lo que hacemos es cargarnos en el paisaje. ¿Los militares no se metían? ¿Qué? Los militares, que como iban a la dictadura, Sí. no se metían... No era... cuando iban a hacer una obra ellos... ¿Decir lo contrario? Los militares estaban a lo suyo, yo no creo que tuvieran demasiadas preocupaciones por lo que hiciera César. No, él se preocupaba de todo, y a veces había un campesino haciendo una casita y lo orientaba, iba allí, porque a veces hacían casitas que ponía hasta un tubo de uralita, como de columna, y a él no le gustaba. Mira, en vez del tubo de uralita lo ponen tal cosa, o lo hace cuadrado, y la gente le iba gustando. Y decir que yo creo que César no solamente nos guió al equipo del Cabildo, sino que yo creo que a toda la isla, porque
podemos ver cómo es nuestras edificaciones todavía por ahí, de Taíche para abajo, todo con el blanco y un poco cogiendo la arquitectura popular, que es lo que él insistía mucho, ¿sabes? O sea, Pero por la muerte de César, la isla se quedó huérfana, ¿no? Por la muerte de César Manrique, la isla se quedó huérfana. bueno, él la cambió total, porque Lo que pasa es que él ya dejó obra en ahí. Lanzarote no había nada. Y la obra, por ejemplo, Se empezó a trabajar el cabildo, a faltar las carreteras, ya había más comodidad para ir, venía más dinero turistas. también. Pero yo quería decir un par de cosas, pero él, por ejemplo, Y después arquitectura inédita, es un libro que se publicó, que eran fotos de César de la arquitectura, que tuvo una trascendencia tremenda, se agotaron las ediciones, y de las escuelas de arquitectura de otros sitios, etcétera, pues se pedía ese libro porque él puso en valor pues lo que era la arquitectura popular pobre. Entonces yo estaba fijo insistiendo. Y no, otra cosa en que él se metió mucho, y yo creo que tenía toda la razón del mundo también, Lanzarote se empezó a llenar de carteles, de anuncios, de propaganda. Y César un día le dijo: Pepín, así como lo trataba, Pepín, ¿qué demonios es esto? ¿Para qué? Son unos cartelazos grandes ahí. Fuera de eso, Lanzarote no necesita publicidad ninguna. Ellos, vamos a cuidarla y verá cómo viene el turismo y cómo todo el mundo vende más. Yo creo que es el único punto del territorio nacional en el cual la gente, ¿sabes? Yo cuando salía a la península, incluso a las Islas Canarias, no había carteles en el paisaje. O sea, los carteles de Osborne o de tal, o compre usted, todo eso en la salud se prohibieron, vamos por ley. Y eso después hoy día se habla hasta de eso ya en otros sitios, pero en aquella época chocaba cuando venía la gente. Incluso cuando eran las elecciones, no hay carteles, se ponía porque... y se quitaba enseguida, ¿no? Perdón, Pues, y sí. las obras que usted estaba comentando ahora de montaña, de jameos y de cuevas, ¿a partir de cuándo empieza lo que es el turismo, pero en los inicios? ¿A partir de qué año? ¿O cuándo se terminan esas obras? En la Montaña del Fuego. Sí, Bueno, a partir del año 60 ya se empezó a trabajar en ese sentido, ¿no? Del turismo. Sí, porque hicimos la carretera, todo, y la Montaña del Fuego. Se han continuado muy después. El 65 ya estaba ya un equipo trabajándose en varios. Incluso Jameo, la parte alta de Jameo. Sí, también sé que fue posterior, pero lo que es inicio de jameos, cueva y montaña, también en los inicios, porque no era como es ahora, fue todo más o menos... Sí, los años Sí, 60, pues estaba trabajando en el Jameo, pero otro equipo estaba haciendo algo ahí en la Montaña del Fuego. Estábamos también trabajando en el campo de aviación, en el hospital, la ciudad deportiva. Así que haciéndole obras a los ayuntamientos, por ejemplo, a falta de cine. ¿Qué? La Tengo señora. una pregunta por aquí, don Luis. Que no la vi. Una pregunta, cuando uno está en Valles o arriba de la corona, se ven otros jameos cerca de cerca, a lo lejos. ¿Eso hay algún proyecto o hubo algún proyecto de mejorarlo? Porque creo que no se puede visitar si no es guiado actualmente. Es que no le oigo bien. Sí, bueno, el problema es que ahí está el túnel, es un túnel, dicen que es el más grande volcánico más grande del mundo. Bueno, está en algunos sitios deteriorados y incluso lleno de escombros, etcétera. Claro, se puede poner en valor, supongo que sí, que a tramos por lo menos sí, pero es verdad que es un tubo volcánico, la formación de la Cueva de los Verdes. La Cueva de los Verdes es una parte pequeñita dentro de lo que es el tubo volcánico que va desde el volcán hasta debajo, y se puede seguir más o menos el curso de ese volcán, de ese tubo, perdón. Sí. Sí, claro. Ese ya. Los agujeros que se forman. Algunos tienen acceso, por supuesto, con guía, la casa de no sé qué más. Y a veces me parece que es como un recurso desaprovechado total, porque no tenemos acceso, ya no digo el turismo, sino la gente de Lanzarote, de una obra como esta, como hay otras, como por ejemplo
en Caleta Famara, donde se, antes lo mencionaron, donde se... Las galerías. Las galerías, que también no hay acceso y creo bueno, que... primero el acceso en la Caleta Famara era muy duro porque, bueno, y luego es artificial. La galería de la Caleta Famara eran agujeros, eran cuevas que se hacían porque en el macizo hay agua, había agua salobre que se filtraba hasta allí. Pero claro, lo que es la cueva lo hacían los Luis Morales y los peones ahí a base de barrenos y de... Como una mina cualquiera, era con dinamita explotando y sacando los escombros. Pero lo que usted me había preguntado, que no lo oía bien... Son cosas peligrosas también a veces. A la reja porque, bueno, aquello es propiedad pública, aquello es propiedad del cabildo. Es verdad que ya el agua aquella no se aprovecha. Ahí ha vivido hippies, han vivido de todo, ahí hay gente con agua allí gratis y tal, porque el agua todavía mana, aunque están cerradas, pero todavía está saliendo, según dice. Que la pregunta que me hacía era sobre el jameo. La cueva empieza arriba, cerca de la Torrecilla, y eso es un río de lava subterráneo. Es decir, la lava, mientras se iba enfriando por la parte alta, la lava seguía corriendo interiormente y llegaba al mar. Entonces, en algunos sitios, la fuerza tan grande de encontrarse la lava con agua, ese vapor, pues, explotaba y salía. Y hay varias explosiones donde está el auditorio, en el mismo jameo, y un poco más arriba hay otra más pequeña. Pero la Cueva de los Verdes llamamos a ese trozo, pero usted puede decir que empieza arriba en la montaña Corona, que fue el volcán que originó ese río de lava subterránea, que quedó vacío después y se quedó a irse enfriando en algunos sitios por tener demasiado diámetro. Al enfriarse total se desplomaba. Entonces a eso es lo que llaman jameo. Y hay varios jameos, uno que le llama el jameo de la puerta falsa, el jameo de la gente, el jameo perdido y así sucesivamente. Hay trozos que fue al enfriarse. También puede ocurrir de que ocurriera como en Lanzarote, una isla muy volcánica, cada vez que había movimiento sísmico, pues claro, tenía que caer en algún sitio, aquellos trozos que quedaron, que estaban muy débiles, pues se caían. Cuando la erupción volcánica de Timan falla, me imagino que estaría temblando toda la isla, ¿no? Y eso era que... Como anécdota que no lo dijo Luis, o sea, lo de las explosiones de los gases, lo que decía Luis de ese lucernario que hay en Jameo... Ese es el tapón que saltaba. Es un tapón. Hay una piedra grande allí que es el tapón que se explota. Está adherido al piso. Fundido con el piso. Fundido porque era material todavía medio incandescente, pero la piedra que hay allí es justo el tapón que saltó del agujerito aquel y está con él eso, porque claro, era material todavía muy caliente y está. La piedra no está allí porque no la puso nadie. En los años 50 se publicó una enciclopedia y aparece la fotografía de ese tapón. Lo pone como un ejemplo a nivel mundial. Que el cabildo debería de, por lo menos que la gente lo vea, explicar qué significa eso. No sé cómo lo están haciendo, ¿se refiere usted al guía? Que la gente lo vea, vea eso. Que explique la... Y como el tema de carretera, una vez llovió y yo me dediqué a ver la carretera y entonces resulta que lo que hizo el cabildo no se abarrancó, porque tenía súper bonito. Lo que llamamos las cunetas. Y lo que había hecho empresa particular se abarrancó. Sí. La gente que lo visitaba encontraba que las carreteras nunca funcionaban. Es verdad que nosotros hacíamos los muritos, cuidábamos mucho el paisaje. No, y aparte de la construcción era rudimentaria, era base de, hoy día que ve uno como viene las pavas, allí era base de cestas pedreras y trabajaban los antiguos agricultores, habían trabajado la tierra, menos la crisis de la agricultura, y se
fueron al cabildo. Y lo que está hecho en la jeria del Sosoco, pues se lo hizo los campesinos. Ese paisaje. El año pasado, bueno, yo he recorrido las cuevas durante toda mi vida, pero el año pasado me recorrí toda la cueva, todo, por recordar, después de 30 años recorriendo las cuevas, para despedir. Hay una parte del tubo volcánico que solamente se puede entrar con traje especial. Y yo no lo hago porque hace muchos años que no lo hago, pero mi hijo estuvo no hace mucho tiempo y tomó unas fotografías y era algo espectacular. Yo digo, qué lástima que no podemos verlo, aunque sea gente de Lanzarote, saber ese tipo de cosas. Pero bueno, no, seguramente lo veríamos peor, porque bueno, ya hay mecanismos. Yo también pequeño, me acuerdo, pequeño en los Sangalotillos de 15, 16 años, íbamos allí, nos metíamos con peligro. O sea, que en aquella época éramos unos atrevidos, peligro de desaparecer o se caía cualquiera allí. Claro, la iluminación era con unos cacharros de leche condensada, con una estopa y prender fuego, y viendo y tal, y descolgándolo. Yo cuando lo pienso digo, mi madre no se enteraba de dónde estaba yo, sino las tortas que me daba, pues nos íbamos, nos escapábamos, pero expuestos a caernos, pues claro, aquí no había control, no éramos ni espeleólogos ni nada, ni teníamos ni idea de escalada, pero ahí con las sogas y tal. Yo entré en la cueva de los lagos antes de que la descubriera, porque me pareja bien, para pasar en el fallado, una cueva y tal. Fui al ayuntamiento de ahí a preguntar y no me supieron decir dónde estaba esa cueva. La cueva de los lagos. Al paso del tiempo, cuando me enteré, no sé si eso no podía pasar un plan. Y otra pregunta, con respecto a la edificación de la isla que tanto César insistía en no romper esa línea que marcaba, ¿no? ¿Por qué de unos años a esta parte las autoridades no han puesto, o sea, no mantienen esa misma línea? Porque hay una especie de... Primero, porque César no está. Ya, eso es, que me refiero, claro. Sería meterlo en mente de que lo que él, las pautas que él marca, Claro, pero nos bueno, ha beneficiado porque sigue siendo una isla bastante bien dentro de lo que cabe. Sí, sí, pero sí. ya no como al principio. Pero no solo eso, nada más, yo creo que también hay una especie, y perdónenme la expresión, de estupidez generalizada de la gente. Con el acceso del dinero, pues la arquitectura deja de ser, pues ya la arquitectura que César defendió, incluso la que se usa en muchos sitios todavía, aunque sea turística, es como una arquitectura como humilde. Blanco, muros blancos, pintados de verde, que era la pintura. Entonces ya empieza a llegar el dinero, entonces empieza un poco la presencia de un señor y dice, bueno, pues yo le quiero meter aquí un cerrador, plantas, piedras, empiezan a cambiar por distinguirse. Pero el color también lo han roto. Claro que lo han roto, por supuesto. ¿Por qué no es blanco? Eso No, pues está marcado, ¿no? En el peor, porque después los alcaldes no hacen, o en determinados momentos no lo han hecho cumplir y han sido tolerantes con muchas de esas cosas. No hablo de la ciudad, yo siempre dije, bueno, la ciudad es una cosa, pero el campo hay que protegerlo. Y uno ve casas en el campo que nunca han existido en Lanzarote, pero es que también ocurre que primero yo no sé para qué un señor se hace una casa de 500 metros. Aguanta una casa de 500 metros, o tiene mucho dinero o está todo el día trabajando. Pero sobre todo esa parte de ostentación que suele tener la arquitectura de los que los que han conseguido dinero fácil y que la mitad de las veces lo que tiene es mal gusto, mucha piedra, mucho tal, aquí ponemos, parece que cuanto más cosas ponga mejor, en contra de esa idea de la simplicidad, lo blanco la y lo blanco. responsabilidad es de las Por supuesto que sí, autoridades que dan los completamente. permisos. Porque yo Lo que recuerdo- ocurre también que hay que saber, o sea, yo estoy de acuerdo con usted, que si no está recogido en las ordenanzas y en los planes de ordenación, el alcalde no le dice, pinto usted blanco, la pinto de lo que me dé la gana, salvo que haya algo que me lo impida. Entonces, vamos a pensar que era todo de palabra. ¿No había Pues nada? en gran parte sí. Primero era menos gente. No había ese empuje tal. Y luego él tenía esa convicción, o sea, ya lo decía Luis antes, él hablaba, a lo mejor le aconsejaba, aunque algunas en fin, cosas que ve uno hoy día, que las veo yo y me enfado, o sea, volviendo por ahí algunos, ya desgraciadamente no se cultiva mucho,
Pero antes la separación, sobre todo la zona del Jable, se hacía con paja de centeno o millo de millo de Guinea, para separar los barditos que se usaban. Hoy día uno ve las cajas de plástico separando las fincas y eso da una sensación de pobreza y de tal. Bueno, pues eso es que eso se hacía antes, pues seguramente hay que plantar centeno para aprovechar la paja. Y además lo mejor se enterraba cada año. Esas cosas habría estado seguro en el territorio con su coche y hablando con él, seguramente lo convencería al agricultor. No, pero no tú lo ves que queda más bonito que esto sea las pajitas aquellas que se ponían antes, tal. Y él era así, sí. Y porque efectivamente, ya lo dijo Luis, también no digo yo que toda la gente humilde quisiera tal, pero a veces, pues yo que sé, si tenía soluciones más baratas de poner, yo me acuerdo que efectivamente hubo una raya en que la zona se ponía como unas columnas de uranita. Se aprovechaba el tubo de uranita y es que le parecía y lo esperaban. Bueno, pues eso no está dentro de la arquitectura, y César pues iba a la chiquita eso, te vas a agarrar tres perras. Lo que a la gente le parecía bonito a ellos, sí, a César le parecía feo. Y lo que ellos pero cuando la gente se fue mentalizando, se dieron cuenta que César tenía toda la razón del mundo. Él tenía un déjame entrar especial. César era una persona difícil. Es decir, con las autoridades, cuando defendía con la gente, digamos, de cierto nivel político, cultural y tal. Pero con los trabajadores, lo que yo recuerdo, incluso estar con él y obras de Romeo y tal, era ese trato próximo con él. Y se quedaban muertos los tíos contentos, me decían, tú sí que eres un artista, digo, pero ¿qué?